días. Vamos a dar inicio a esta sesión, a la vez al curso, indicando el inicio justamente del curso de lenguaje de programación 2, correspondiente al tercer ciclo, al tercer semestre. Así que en el transcurso de esta primera semana los, se tiene programado dentro de las operaciones identificar los programas orientados a objetos, aplicar programación orientada a objetos en la web y aplicar tecnología Java, JavaBeans. Para eso vamos a utilizar la interfaz web de Java, de Java NetBeans, utilizando la versión Enterprise Edition, que ya se manejó, se describió en las clases anteriores, o en la clase anterior, en el momento mismo de la descarga, se indicó las versiones que tenía Java, eh, la versión SE, que es la versión edición estándar, la versión EE, que es la versión Enterprise Edition, o sea, edición para empresas. La versión, luego habían otras versiones más y venía la versión All, que era la que tenía todo. Así que nosotros descargamos la versión All, que a su vez contiene al estándar y contiene a Enterprise Edition y contiene a las versiones también para poder trabajar dentro de NetBeans a PHP, para poder manipularlo dentro de como si fuese un framework. Así que este es el contenido de esta primera semana, y vamos a el objetivo general es aplicar el esquema de programación orientada a objetos en la web utilizando JDBC con el uso del lenguaje de programación Java NetBeans, con la eficiencia y las buenas prácticas de desarrollo con conexión JDBC y servlet, para generar soluciones Scrum, para generar soluciones Scrum. Ya se ha explicado anteriormente que Scrum representa las iniciales de crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no? Create, read, update y delay. De esta manera, cuando se utiliza la palabra CRUD, nosotros ya sabemos que es un mantenimiento que se puede hacer a las tablas que se tienen de la base de datos con la que se va a trabajar. Cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de agregar nuevos registros, eliminar registros, actualizar los registros, ¿no? Y lógicamente visualizarlos también. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un formulario, una ventana que incluye esta ventana que incluye el mantenimiento de los datos, entonces estamos haciendo la intención de estas sesiones es justamente la implementación de los CRUD, pero para ello, según esa descripción del objetivo general, es utilizar los JDBC. Los JDBC son los Java Database Connection. Es decir, para poder conectarte con una base de datos necesitas obligatoriamente de un JDBC. Y en general, para realizar la programación, se va a utilizar la programación orientada a objetos dentro de un entorno web. ¿Okay? Entonces, ¿cómo dentro de un entorno web? No vamos a olvidar del entorno escritorio. En el entorno escritorio yo tengo los botones, el botón de comando, la caja de texto, los radio button, option, en fin, tengo todos los objetos y yo los
traigo, los incorporo dentro de mi formulario y tengo ya mi formulario de escritorio, cosa que no sucede en la programación web. En la programación web no se puede hacer esto, simplemente porque yo normalmente en la programación de escritorio diseño un formulario que puede ser visto en una pantalla y yo lo dimensiono para esa pantalla. En la programación web no sucede esto simplemente porque no sabemos dónde va a ser visualizado. O sea, puede ser visualizado en una PC, puede ser visualizado en una laptop, puede ser visualizado en una tablet, puede ser visualizado en un celular. Entonces tendríamos un problema bastante grave si es que nosotros diseñamos un formulario que no va a encajar dentro de un celular, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que tiene la programación web es que justamente se adapta a los diferentes dispositivos, ¿no? Sería esta característica de la programación que se llama responsive, ¿no? Ok, lo que vamos a ver ahora es el concepto de esta arquitectura que vamos a utilizar, que es la arquitectura modelo vista controlador. Si ustedes pueden ver acá, no estamos hablando de una frase modelo vista controlador, sino estamos hablando de tres características que tiene esta arquitectura. Modelo, que es uno de los elementos, vista, que es otro elemento dentro de la programación, dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar, y el controlador, que vendría a ser otro elemento, y que en conjunto los tres forman esta arquitectura, es decir, esta forma de poder armar nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver ahora mismo. El modelo vista controlador o MVC, ¿no?, que es mayormente conocido por sus siglas MVC, es un estilo de arquitectura de software que se separa en tres componentes, en tres partes. En primer lugar, los datos de la aplicación, la interfaz del usuario y la lógica de control. Entonces, acá tenemos tres elementos que deben ser separados. Dice, tienes que, por una parte, manejar las pantallas, por otra parte, la conexión con la base de datos, y por último, los procedimientos, es decir, las funciones, las rutinas que se desarrollan dentro de la programación. Entonces, modelo vista controlador. Si estamos hablando de tres partes, ¿no? En primer lugar, el modelo. Dice, el modelo es el responsable de acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de almacenamiento, lo que les explicaba hace un momento. El modelo es el que se encarga de establecer la conexión con el almacenamiento de la base de los datos, es decir, con la base de datos. Define la regla de negocio, la funcionalidad del sistema. Un ejemplo de regla puede ser, si la mercancía pedida no está en almacén, consultar el tiempo de entrega estándar del proveedor, ¿no? Entonces, básicamente un procedimiento. Bien, lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. Si estamos ante un modelo activo, notifica a la vista los cambios que los datos puedan producir un agente externo, por ejemplo, un fichero, un archivo, por lotes que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, etc. Bien, entonces, en conclusión, nosotros cuando estamos hablando ya de la programación que vamos a desarrollar de un sistema, necesitamos, en primer lugar, conectarnos con la base de datos. ¿Okay? Tenemos que establecer una conexión con la base de datos. Una vez establecida la conexión con la base de datos, entonces esos datos van a ser mostrados en la pantalla. ¿Okay? La conexión con la base de datos vendría a ser el modelo, y la pantalla
que va a mostrar esos datos o que va a permitir filtrar esos datos, que va a permitir que ustedes consulten esos datos, vendría a ser la vista, y el elemento intermedio que establece la conexión entre esta base de datos y el formulario que se muestra en la pantalla vendría a ser el controlador. Entonces el modelo es la capa que permite acceder a los datos. El controlador. Dice, el controlador es responsable de recibir los eventos de entrada, por ejemplo, un clic, un cambio en el campo de texto. Contiene reglas de gestión de eventos de tipo si evento set, entonces acción W. Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de estas peticiones a la vista puede ser una llamada al método actualizar. Una petición al modelo puede ser obtener tiempo de entrega. Otra podría ser, por ejemplo, nueva orden de venta. ¿Okay? En otras palabras, dentro del controlador tenemos los procedimientos que se van a desarrollar. Las vistas. Las vistas son responsables de recibir los datos del modelo y los muestra al usuario, ¿no? O sea, la vista básicamente es la pantalla, la interfaz que ustedes van a diseñar para, lógicamente, interactuar con el usuario. Recibe los datos del modelo cuando, por ejemplo, ustedes consultan un precio de un producto. Ustedes pueden tener una lista de productos, de detergentes, jabones, lejías, ¿no? En una tienda, llámese atún, aceite. Entonces ustedes hacen la consulta, establecen, por ejemplo, que quieren ver el precio de los atunes. Entonces ustedes ponen atún o que están recibiendo un dato, están capturando un dato, un valor, eso lo envían mediante el controlador hacia la base de datos, consultan la lista de todos los atunes que pueden haber en la tienda y te retorna esa información y la muestra en la pantalla. Entonces, por eso dice recibir datos del modelo y lo muestra al usuario. Y se tiene un registro de sus controladores asociados normalmente porque además lo instancia, o sea, dentro de la misma programación se instancia al controlador, lógicamente para poder establecer la conexión con ellos, ¿no? Pueden dar el servicio de actualización para que sea invocado por el controlador o por el modelo. Cuando es un modelo activo que informa de los cambios en los datos producidos por otros agentes. ¿Okay? Vamos entonces a ver un ejemplo. Ustedes pueden visualizar en la parte inferior un cuadro de color verde que indica el usuario que se encuentra en el navegador. ¿Por qué el usuario en el navegador? Porque las vistas se van a visualizar dentro del navegador. El usuario va a interactuar mediante un navegador, llámese Chrome, llámese Internet Explorer, Mozilla, en fin. Entonces, el usuario dentro del navegador, en el paso número 1, envía una petición al controlador. Entonces, lo que hace el controlador, solicita al modelo los datos, el modelo devuelve los datos y son enviados hacia la vista para que la vista se encargue de mostrarlos en la pantalla. Se devuelve la vista seleccionada al controlador y lógicamente estos datos son visualizados ya por el usuario dentro del navegador. ¿Okay? Entonces esa es la forma como se trabaja en la práctica. En la práctica ustedes pueden, por ejemplo, ustedes han ido a
a una farmacia. Entonces, lo que hacen ustedes es consultan, ¿no? A ver, tiene Panadol antigripal, vendría a ser el usuario navegador, ¿no? Panadol antigripal, entonces es la petición que ustedes hacen. Ese es el producto que ustedes quieren. Entonces, dentro del controlador se encuentra todos los procedimientos que puedes hacer. O sea, tú puedes no solamente ir a preguntar, sino también puedes comprarlo. Entonces, hay un procedimiento para leer, hay un procedimiento para registrar la compra. Entonces, internamente dentro de la empresa, por ejemplo, también puede haber el procedimiento para poder actualizar los precios, para poder actualizar el stock de productos, para efectuar una devolución del producto. De repente ya te vendieron el producto y cuando tú vas saliendo te das cuenta que no estabas pidiendo una ampolla, sino eran pastillas. Entonces te retornas y dices, ay, que señorita, yo no le he pedido ampolla, yo le he pedido pastilla. Entonces ya te generaron la boleta, ya te generaron la venta, entonces lo que tienen que hacer es retornar para que puedan extornarte la venta, para que puedan anularla y generarte una nueva venta, ¿no? Entonces ahí intervienen ya los procedimientos de la SUNAT, porque la SUNAT es que yo a la misma boleta agarro nuevamente y la vuelvo a, como se hacía en un cuaderno, ¿no? En un cuaderno, si yo anoto en un cuaderno la venta, entonces la rayo nada más y abajo vuelvo a poner nuevamente la venta y punto, ¿no? Acá no se puede hacer eso. Una vez impresa la boleta, entonces tú lo que tienes que hacer es, o lo que se tiene que hacer dentro de la empresa es anularla, extornar todo el producto, es decir, regresar todo el producto como si se hubiese comprado, ¿no? Anular la venta y generar una nueva venta. Entonces, todos estos casos en particular que se desarrollen, se almacenan dentro, están almacenados, estas rutinas independientes se encuentran dentro del controlador. Entonces, de tal manera que si el usuario hace una petición, por ejemplo, de que quiere consultar el precio de un producto, entonces el operador lo que hace es, mediante los botones que se encuentran dentro de la vista, es poner el nombre del producto, presiona el botón de consultar, inmediatamente se está llamando al controlador. Dentro del controlador, como les repito, hay un montón de procedimientos y dentro de ellos hay el procedimiento consultar. Entonces, lo que hace este procedimiento consultar es establecer la conexión con la base de datos y efectúa la consulta. Una vez que efectúa la consulta, trae el producto que estamos buscando, entonces lo envía nuevamente al controlador y el controlador lo envía hacia la vista, o sea, hacia la pantalla, hacia la página web que nosotros vamos a crear. Y ahí muestra el producto o los productos que puedan haber, ¿no? Si yo, por ejemplo, puse atún, pues quiero consultar el precio de atún, entonces pongo atún, ese dato va hacia el controlador llama a la opción de consulta, envía hacia el modelo hace la búsqueda en la base de datos, le retorna la lista de todos los atunes que pueden haber, atún Gloria, atún Miramar, atún, ¿no? Toda una lista de atún. Regresa, y esos datos son enviados hacia la vista. En la vista es una página web donde mediante una tabla se visualizan todos los datos, todos los productos atún que pudiéramos tener. Y una vez que está eso, ya queda a consideración del usuario, ¿no? Bien, entonces esto es un poco la explicación del modelo vista controlador. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder aplicar este concepto que estamos viendo en este momento, nosotros vamos a elaborar un sistema de gestión comercial como un ejemplo, utilizando el lenguaje de programación Java, y dentro de Java vamos a utilizar específicamente Java Web.
Para generar para poder desarrollar esta aplicación, este sistema, vamos a utilizar el patrón MVC, o sea, el modelo, la arquitectura, modelo vista controlador, y vamos a trabajar con MySQL, ¿no? Con el administrador de base de datos MySQL. Entonces, aquí tenemos Java Web para la generación de las vistas, y MySQL para el modelo, y dentro de la programación vamos a utilizar, ¿no? al Java Web. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de lo que vamos a hacer, o sea, lo que tenemos planteado para hacer. ¿Ok? Vamos a